Muy buenas tardes, estamos presentando el trabajo Promuevo la Cultura Digital, en donde las integrantes somos Jessica Andrea Noruega Cárdenas, Marcela Rincón y Carol Viviana García Uribe, en donde abordamos el tema de cultura digital, el cual es un término que ha sido utilizado para poder hablar de transformaciones digitales, las cuales son costumbres y comportamientos creados a partir de nuestra relación con la tecnología. Tienen que ver con la forma específica de vivir, de pensar y de ser de cada persona. Mediante la transformación tecnológica se han producido cambios culturales. Pero ¿cómo está la cultura digital en la educación? La cultura digital ha provocado cambios en las instituciones educativas, generando nuevas prácticas creativas de educación. Este proceso ha sido multidimensional, ya que unas instituciones educativas intentan con menor éxito integrar tecnologías, mientras que otras instituciones educativas exploran nuevos caminos al entender que no nos enfrentamos solo a un reto tecnológico, sino a un cambio cultural en que la tecnología actúa como facilitador para promover capacidades creativas e innovadoras, permitiendo la construcción de conocimientos como una estrategia de aprendizaje, en la cual le ha permitido a los docentes cambiar funciones tradicionales y participar en el proceso de aprendizaje, tomando el papel de consultores y facilitadores. El Internet en los jóvenes. Para algunas personas es una fuente innumerable de peligros. Los jóvenes son usuarios intensivos, los cuales incorporan en el mundo digital su cultura, sus prácticas y finalmente en su aprendizaje. En estos espacios digitales adquieren habilidades tecnológicas, lo cual es muy importante que las instituciones educativas busquen que los jóvenes adquieran competencias impredecibles para desenvolverse en la sociedad. Las instituciones tradicionales deben adaptarse y ser útiles en este nuevo concepto, ya que es un trabajo de padres y docentes que puede marcar la diferencia. Pero ¿cómo vemos estas áreas de aplicación? Vemos que la cultura digital puede ser aplicada en todas las disciplinas y áreas de oportunidad. Las relaciones sociales en la educación dentro del ámbito industrial, ya que todo les permite ofrecer mejores servicios y productos a sus clientes. El marketing es otra área que se ha visto favorecida, ampliando sus horizontes de venta a nivel mundial. La policía, la iglesia, la medicina, en fin, todas las actividades alrededor del mundo tienen su alcance, el poder de hacer uso de la cultura digital. La cultura digital y en mi entorno. La cultura digital se refiere al conjunto de prácticas, comportamientos, expresiones que surgen a partir del uso generalizado de las tecnologías digitales en la sociedad. A continuación, definiremos qué es la cultura digital en mi entorno junto con algunos autores relevantes seguidos de algún ejemplo. La cultura digital en mi entorno se puede entender como el conjunto de valores, normas y formas de expresión que se generan a partir de la interacción constante con la tecnología digital en la sociedad. Se trata de una nueva forma de vivir, comunicarse, trabajar y relacionarse, moldeada a la presencia omnipresente de dispositivos y servicios digitales de nuestra vida cotidiana. Algunos autores que nos hablan del entorno digital es Manuel Castel, quien es un psicólogo y teórico de la comunicación conocido por su obra La sociedad en la red. Henry Case, que es un académico estadounidense especializado en estudios medios y la cultura, en su libro Cultura Convergente. Trace Tull es un psicólogo, una socióloga y profesora de estudios sociales en la ciencia y la tecnología, el MITIC. Sus investigaciones se tratan del impacto de la tecnología en la sociedad. Algunos ejemplos de la cultura digital en mi entorno son las redes sociales. Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter han cambiado la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, permitiéndonos compartir información, ideas y expresiones en tiempo real.
Otro ejemplo de la cultura digital es el streaming mix de música y videos. Servicios como Snopin, Netflix, YouTube han revolucionado la forma de comunicarnos y escuchar música y contenidos audiovisuales. El correo electrónico, el auge del comercio electrónico han transformado la forma en que realizamos compras. Ahora es posible adquirir productos y servicios desde la comunidad del hogar a través de plataformas como Amazon, eBay, entre otras. Etiqueta digital. La etiqueta digital, según autores, se puede entender como el conjunto de reglas y pautas de comportamiento que gobierna la interacción en línea. Estas normas definen cómo debemos comunicarnos, respetar la privacidad de los demás, tratar la información digital y mantener una conducta responsable y respetuosa en el entorno digital. Algunos autores que nos hablan sobre la etiqueta digital son Pilar Lacasa, quien es una experta en comunicación digital y autora del libro En etiqueta digital en la era digital. Daniel Potts es un experto en etiqueta digital. Emily Pons es una organización que promueve la etiqueta y los buenos modales en diversas situaciones, incluyendo el entorno digital. Algunos ejemplos de etiqueta digital tenemos: respeto a la privacidad, no compartir información personal o sensible de otros sin su consentimiento, y ser conscientes de los ajustes de la privacidad al publicar contenido en línea. Comunicación respetuosa, evitar el uso del lenguaje ofensivo, insultos o discursos de odio en los comentarios y las interacciones en línea, mantener un tono cortés y constructivo en las conversaciones, citar fuentes y respetar los derechos de autor. Cuando compartas información o contenido en línea, asegurarse de citar las fuentes adecuadamente y respetar los derechos de autor y los creadores originales. Netiqueta en el correo electrónico, utilizar un tono amable y profesional en los correos electrónicos, incluir un saludo y despedidas apropiadas, utilizar un lenguaje claro y conciso y evitar uso extensivo de mayúsculas. A continuación, les hablaré un poco acerca de los derechos de autoría en Internet. Los derechos de autor en Internet son atribuciones legales que reciben los autores de una obra concreta, tanto en Internet como fuera de este. En la actualidad, la legislación de derechos de autor está en manos de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El derecho de autor en Internet protege la propiedad intelectual de un recurso web de cualquier tipo, es decir, textos, código fuente, iconos, logos, gráficos, videos, sonidos, recursos musicales, entre otros. Es decir, que no es posible que nosotros podamos tomar cualquier información, una imagen, un contenido o un elemento de Internet libremente. Antes de nosotros hacer esto, debemos verificar el tipo de licencia de autor que su autor le atribuyó a dicho contenido. El derecho de autor incluye dos partes importantes o dos variables importantes, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales o de explotación de una obra. ¿A qué se refiere con derechos patrimoniales? Tiene que ver con el derecho de recibir una compensación económica por el uso que se haga de esta. Por lo general, los derechos patrimoniales tienen una duración de 70 años luego de la muerte del autor. En cuanto a los derechos morales, son los derechos de autor que protegen todos los intereses no financieros y tiene algunas atribuciones legales. Entre ellas, el autor puede exigir que se le dé reconocimiento por su obra, puede determinar de qué manera recibe la mención o si prefiere mantenerse anónimo. Tiene la potestad de decidir si la obra es difundida o no y en qué formato se podrá divulgar esta. Puede impedir que la obra se modifique en cualquier manera si considera que la modificación va en contra de sus intereses. Estas atribuciones legales aplican para productos tangibles, pero también para los productos o los derechos de autor en Internet. Hay varios tipos de licencias de autoría. Entre ellos tenemos el copyright,
que significa que todos los derechos reservados. Únicamente el autor es quien puede utilizar, modificar y distribuir su contenido. Si una persona, un tercero, desea hacerlo, debe contar con la autorización del autor y debe pagar en algunos casos por el uso de este. Cualquier contenido disponible en Internet que no especifique este tipo de licencia, un tipo de licencia está automáticamente protegido por copyright. En la actualidad, este tema de los derechos de autor y en Internet y las licencias que se derivan de estos son un tema de gran relevancia, pues vivimos en un mundo totalmente digitalizado, donde encontramos todo tipo de información, pero vemos que muchas veces tomamos información y no tenemos en cuenta que existen estas licencias y que muchas veces las irrespetamos y no está bien porque cada persona crea su obra, su contenido y tiene derecho a que se le sea respetado. Entonces, estos medios legales son de gran importancia, de gran relevancia para que aquellos creadores, digamos que de algún modo puedan sentirse protegidos. Y también está bien el hecho de que hayan licencias más abiertas como las Creative Commons, que permiten que pues los autores, que las personas que usan los contenidos de los autores originales puedan tener menos restricciones y puedan utilizar de la mejor manera todo este tipo de contenidos. En tanto, copyleft es una licencia de autor que declara la libertad de uso, modificación y distribución de contenido, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. Y por último, tenemos Creative Commons, que permiten la distribución gratuita de los productos digitales con diferentes limitaciones en su uso. Ahora, ¿qué es una licencia Creative Commons? Son modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de autor. Es decir, que entre menos restricciones implique una licencia, mayores serán las posibilidades de que la persona pueda utilizar y distribuir un contenido. ¿Qué hacen las licencias Creative Commons? Las licencias y herramientas de derechos autoriales Creative Commons forjan un equilibrio dentro del escenario tradicional que ya conocemos de todos los derechos reservados, que crean las leyes de derechos autorales. La combinación de herramientas y usuarios es un procomún digital vasto y creciente. Es decir, que cada día estas licencias se hacen más comunes, se hacen más importantes, van teniendo más relevancia. ¿Por qué? Porque le da a todas las personas que desean crear individualmente, a las grandes compañías, a las instituciones, permisos para, digamos, poder distribuir las obras creativas. Hay 6 tipos de licencias Creative Commons. La primera es reconocimiento, que es la más permisiva. La única condición que impone es que se reconozca la autoría de la obra al usarla, pero permite que se explote con fines comerciales. Está la número 2, que es el reconocimiento no comercial. Esta es igual que la primera, pero no permite el uso comercial de la obra original ni de las derivadas. El reconocimiento no comercial, compartir igual. Esta sería la 3. Con esta licencia se pueden explotar una obra atribuyendo la autoría, pero sin fines comerciales y manteniendo el mismo tipo de licencia. La número 4 es reconocimiento no comercial sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. La 5, reconocimiento compartir igual. Puedes tomar la obra referenciando la autoría y en caso de crear una obra derivada, respetando la licencia de la original.
Y por último, el reconocimiento sin obra derivada, que no permite la creación de obras derivadas, pero sí su uso comercial, reconociendo siempre al autor original de la obra.